La Iglesia Cristiana Familia de Gracia de Valdivia presenta las voces de personas comunes al servicio del Evangelio de Jesucristo. Voces de Familia de Gracia. Quiero partir orando este tiempo, porque hermanos, quiero invitarles a que podamos disponer nuestro corazón a ser enseñados, a ser corregidos, a ser reprendidos inclusive por el Señor. Estoy muy persuadido de esto y estoy persuadido porque en el tiempo en que he dedicado a preparar lo que voy a compartir, he sido corregido, he sido reprendido yo mismo por la Escritura, por la palabra, por los principios espirituales que hay, que emanan de ella, que salen en los tiempos que he dedicado. Y quisiera tratar de transmitirles de verdad que podamos disponernos. Vamos a tener muy poco tiempo, estoy seguro que no vamos a alcanzar a ver todas las cosas, pero lo que vamos a compartir, lo que vamos a abrir conforme a lo que las Escrituras nos enseñan es una verdad y es una realidad espiritual que es necesaria de dimensionar. Algunos algunos principios, algunos elementos de esta enseñanza nos van a permitir entender muchas cosas, creo yo, al menos así ha sido para mí, poder comprender muchas cosas, y lo dije al principio, lo reitero, inclusive en mi propia vida, ¿de acuerdo? Entonces quiero de verdad insistirles y exhortarles a que dispongamos en lo que respecta a nosotros, en lo que podamos hacer nosotros, porque hay un área de nuestro corazón que evidentemente nosotros no logramos comprender ni direccionar, pero en todo lo que dependa de nosotros, lo cual usted pueda direccionar su conciencia, su voluntad, su corazón, su atención, yo quiero exhortarle esta hora en el nombre del Señor que lo dirija, que se disponga a que sea el Señor el que nos hable. Que dejemos de lado toda carnalidad, que dejemos de lado cualquier elemento, cualquier aspecto que no provenga del Evangelio, de la obra de Cristo, de la sobrenaturalidad de Cristo, insisto, en lo que dependa de nosotros, conforme a la medida de fe que tengamos, conforme a la madurez en Cristo que tengamos, conforme a la negación, a la comprensión de la negación que tengamos, nos dispongamos a poder recibir de Él. Oremos en esa dirección para que el Señor despierte nuestras conciencias y después, hermano Víctor, nos dirige en una alabanza para exaltar el nombre del Señor y comenzamos. Señor, en el nombre de Jesús, primero que todo, gracias por todo lo que nos has permitido vivir este día. Gracias por cada momento juntos. Gracias por el amor fraterno con el que tú nos reúnes. Gracias por la provisión, Señor, de alimentos para compartir el día de hoy. Gracias por la cena que acabamos de tener. Gracias porque nos permites disponer de un lugar para estar juntos con tranquilidad, donde podemos, Señor, manifestar nuestro compromiso contigo, nuestro compromiso con nuestros hermanos, Señor, manifestar todo lo que tú ya has hecho en nosotros, Señor, se vuelve una realidad práctica en medio de la comunión, en medio del compartir. Gracias, porque sabemos que todo esto viene de ti, sabemos que es un privilegio, pero también sabemos, Señor, de que nos falta mucho por dimensionar, por valorar. Provee, Señor, en cada uno de nosotros lo necesario para que podamos apreciar verdaderamente cada tiempo, cada momento que vivimos juntos, Señor. Señor, en esta hora te invocamos con el propósito específico de que tú ministres por medio de tu palabra en nuestra vida, Señor. Te pedimos que tú derrames una comprensión sobrenatural de tu palabra. Te pedimos, Señor, de que tú tomes el control de cada aspecto de este tiempo que vamos a compartir. Te pedimos que tú prepares, Señor, nuestra conciencia, nuestros pensamientos. Señor, que tú confrontes, Señor, nuestra carne, todo principio que se oponga al conocimiento del Evangelio. Señor, repréndelo, apártalo de nosotros. Señor, dispón nuestra vida, nuestro corazón, nuestra voluntad, Señor, en todo aquello que sea posible. Disponla en esta hora para que estemos atentos, para que podamos recibir de ti. Señor, que tu Espíritu Santo intervenga en nuestros corazones, Señor. Señor, tú sabes cuánto al menos yo he anotado acá para compartir. Yo estoy seguro, estoy muy persuadido de que nada de lo que yo diga, nada de lo que haya escrito, por profundo, elocuente o no que sea,
Nada de esto, señores, tiene ni un más mínimo impacto en nuestra vida si tu Espíritu Santo no lo encarna, Señor, en cada uno de nosotros. Yo te pido en esta hora, pon peso espiritual a toda palabra que salga de mi boca. Direcciona mis pensamientos, direcciona, Señor, mis palabras para que seas tú ministrándonos en esta hora. A todos, Señor, a mí inclusive. Corrige en mí y en mis hermanos todo lo que tengas que corregir para que nuestra vida en este ámbito, en todas las áreas, pero en este ámbito en particular, en este día, en el ámbito de la crianza, de la familia, del matrimonio, de nuestras relaciones personales, en ese aspecto te glorifique a ti, Señor. Enmenda los caminos, Señor, endereza los caminos torcidos, pero por sobre todas las cosas, Señor, encarna a Cristo en cada uno de nosotros. Toma el control de este tiempo, te lo entregamos a ti, reprende, Señor, despeja toda obra de tinieblas que se oponga al conocimiento del Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, tengan una Biblia sobre su mesa si pueden, los que la tengan, porque les voy pidiendo ayuda con algunos textos. Como yo les decía al principio, nosotros ya como iglesia llevamos varias veces, si no me equivoco, es el cuarto seminario ya que tenemos para hablar de la temática, de esta temática general que es la familia y sus derivados. ¿Qué? La Biblia. Por lo tanto, no voy a detenerme mucho en algunos conceptos generales respecto a lo que es la familia, salvo algunas cosas que quisiera enfatizar para que tengan coherencia con aquello que en realidad hoy día esperamos en el Señor alcancemos a profundizar un poquito más, que tiene que ver particularmente con lo que es la crianza de los hijos. Los hijos y la crianza de los hijos, en realidad. Yo les decía al principio que es más necesario que nunca comprender esto. Hoy día vivimos en una sociedad que ha trastornado absolutamente, si no todos, casi todos los principios de Dios. Es una sociedad que se ha apropiado o ha usado la incomparable respecto a la historia, a toda la historia humana. Hoy día es el momento en donde, como nunca antes, hay un fluir de la información, como nunca antes en la historia humana, lo cual hace que obviamente los principios demoníacos corran y se instauren con una velocidad muchísimo mayor como nunca antes. O sea, todo corre absolutamente rápido. A ver si me doy a entender con esta analogía. La sangre hoy día de esta humanidad fluye muchísimo más rápido y obviamente esta humanidad, este mundo está absolutamente corrompido y distorsionado y por lo tanto sus principios, su sangre, fluyen con muchísimo más velocidad que antes y todo está absolutamente inundado, todo está absolutamente traspasado, determinado, formado por principios demoníacos. Yo creo que es justo decirlo, la iglesia no está cumpliendo su labor, la iglesia ha guardado silencio, la iglesia se ha en muchos aspectos carnalizado. Estoy hablando no de esta iglesia, estoy hablando de la iglesia en términos culturales, en términos de los principios generales. Su rol como luz en medio de una sociedad decadente de alguna forma se ha abandonado por muchas cosas, por muchas razones. Como dije, no voy a detenerme mucho en eso hoy día, pero yo creo que si buscamos, si hacemos doble clic a la causa de esto, en el fondo vamos a llegar al corazón de cada uno de sus miembros. O sea, la sumatoria de distorsiones en el corazón de los miembros de la iglesia es la que ha engendrado como consecuencia un abandono de este rol de defensa de los principios y los valores. En este ámbito y en todos o casi todos los ámbitos, al menos. ¿Me entienden? Hermanos, la familia es el núcleo de la sociedad y el matrimonio es el fundamento o es el núcleo de la familia. Esto ya lo estudiamos, lo vimos las veces anteriores. El matrimonio es un mandato creacional. Alguien ayúdeme con Génesis 1:28, por favor. El que lo tenga a mano
o se lo asigno. Génesis 1:28, aquí vemos quién es más rápido con la escritura al tiro, quién la lee más y quién no. Génesis 1:28. Aquí vamos a ver quién sabe. Y lo dijo Dios. Pues igual es la escritura. Y lo dijo Dios y dijo Dios: fructificad y multiplicaos, y henchid la tierra y sojuzgadla, y tened dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fructificad y multiplicaos. En simple, y hoy día vamos a hablar con bastante naturalidad, tener relaciones sexuales. ¿Ok? Y nosotros sabemos a la luz de la Escritura que esto se da en el contexto del matrimonio. Vamos a profundizar en algún momento un poco más de esto que acabo de decir. Pero el mandato inicial de Dios a la raza humana es multiplicarse, intimar de tal forma de que esto engendre la procreación. O sea, de que esto traiga más otros seres humanos. Nosotros ya esto lo hemos estudiado muchas veces. Adán y Eva en ese momento, cuando se dice esta declaración de parte de Dios, no habían caído. El propósito, desde un punto de vista teórico más bien, porque evidentemente Dios tenía pleno conocimiento de lo que iba a suceder después, el propósito era de Dios tener una gran familia de hijos e hijas semejantes a Él. Adán y Eva, la imagen de Dios se replica. Hermanos, este principio es esencialmente el mismo cuando nosotros vamos a estudiar la crianza. Vamos a llegar allá. Estoy tirando harto miguitas para el futuro, perdónenme, ojalá alcancemos a recogerlas todas. Pero esencialmente es el mismo. Dios le dijo a Adán y Eva: tengan hijos para que tengan hijos como ustedes son. De hecho, lo conversamos aquí mismo, creo que fue en el seminario de Semana Santa. Bíblicamente hablando, los hijos no son simplemente los descendientes o los herederos exclusivamente. Cuando la Escritura habla de hijo, pone al hijo al mismo nivel y a alguien que participa en las mismas características de su padre. Por eso Jesús dijo: yo soy hijo de Dios, y los fariseos lo miraban y dijeron: se hizo igual a Dios. No es el mismo sentido que tenemos nosotros respecto a hijos, porque desde una perspectiva bíblica el hijo, y eso es esencialmente lo mismo cuando estudiamos la crianza bíblica, el hijo se tiene que parecer, tiene que participar de las características de sus padres. ¿Ok? Pero el matrimonio y la familia, y cuyo fundamento es el matrimonio, es un mandato creacional y forma parte de la orden de Dios al ser humano en general. ¿Ok? El fundamento del matrimonio, el fundamento de la familia es celestial. No es una idea humana. No tiene un arraigo en principios humanos. No tiene un fundamento solamente en la supervivencia. No tiene un arraigo en ser mucha gente. No tiene un arraigo en el trabajo. No tiene un arraigo en poblar la tierra. Tiene un arraigo en Dios, en que Dios vio al hombre y dijo: no es bueno que esté solo. ¿Me entienden? Hay un juicio moral de parte de Dios al hombre solo y le dice: no es bueno. Hermano, nosotros tenemos que aprender a ponernos desde la perspectiva de Dios para juzgar la realidad y los hechos, aunque no veamos todos los elementos. Muchas veces en nuestra vida cristiana ponernos desde la perspectiva de Dios parece la peor opción. Hermanos, esto les garantizo que va a ser así. Muchas veces vamos a ponernos mirar los hechos, la realidad, las situaciones desde la perspectiva de Dios. Parece la perspectiva en donde más perdemos, donde más perjudica, donde a veces parece, excepcionalmente, pero no pocas veces, las Escrituras nos muestran muchos ejemplos en donde seguir a Dios, a su mirada, a su perspectiva, parece la idea más ridícula de todas. Hermanos, piensen en Israel. Seguir a un loco que vino con supuestamente una voz de Dios, que si es verdad, mostró milagros y todo, seguirlo al desierto, a una tierra, a una promesa que esas generaciones nunca habían visto nada respecto a eso.
Era un lugar, además eran esclavos, era un lugar que ellos no conocían. Pararse desde la perspectiva de Dios muchas veces significa asumir una posición que puede parecer, desde esa perspectiva, puede parecer contraria, perjudicial inclusive. ¿Por qué digo esto? Porque en la sociedad hoy día, respecto a este tema en particular, muchas veces se ha instalado la idea de que el matrimonio, de que la familia y todo más bien son perjudiciales, de que en realidad lo que hacen es afectar otros elementos. Vivimos, hermano, este debate ya se está dando, hay países que ya lo prohíben. Por ejemplo, el tener hijos. Hay países donde está restringida la posibilidad de tener hijos. Hay inclusive, tristemente, y aquí es donde yo digo que la iglesia se ha distorsionado, hay visiones teológicas, ideas doctrinales, yo no sé bajo qué fundamento, que dicen que los cristianos no pueden tener tantos hijos porque estamos en una sobrepoblación y la tierra no va a tener, nótense las comillas, recursos suficientes para sustentarnos a todos. Hermano, eso es absolutamente contrario a lo que la Escritura nos enseña. El matrimonio es una orden, la procreación es una orden escritural, es un mandato creacional, de alguna forma es desde el punto de vista humano, ojo, entiéndase bien, es uno de los fundamentos de la existencia del hombre. El matrimonio es también la base de la relación terrenal que Dios ha establecido entre los seres humanos. O sea, de alguna forma, Dios nos concibe aquí, cuando nuestros padres nos concibieron, desde la perspectiva de Dios, nos concibieron para que en algún momento nosotros experimentemos naturalmente, como consecuencia obvia de nuestra vida, experimentemos esto, el matrimonio, y por ende mantengamos, promovamos esto en nuestras generaciones, tras generaciones, etc. Por esta razón, hermano, el matrimonio como tal debe ser promovido, debe ser defendido, y nosotros, los cristianos y su iglesia, nos hicieron responsables de defender los principios de Dios, pero particularmente aquello que nos reúne el día de hoy, estos principios. Hermano, la Escritura nos enseña, hay otro texto, ayúdenme, 1 de Timoteo 3:15, por favor. 1 de Timoteo 3:15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Gracias, hermana. Pablo le escribió a Timoteo y le dice, si me demoro, aprende a conducirte en la iglesia de Dios. ¿Qué es? ¿Qué? ¿A qué se refiere? La iglesia. ¿Qué es? O sea, Pablo está haciendo una definición o describiendo un elemento de la iglesia, que es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Hermano, la palabra baluarte en griego es edraioma. Aquí se entiende todo. Que representa o que se refiere a la columna que soporta el peso. Imagínense una construcción, voy a hacer una... Dios mío, me debió haber ido mejor en... pero miren, no quedé tan en ridículo. No, porque es la iglesia. Le vamos a poner 2 columnas. Ya, le vamos a poner porque hay arquitectos, nomás le voy a poner 2 columnas. Oye, yo he visto construcciones así, pero ya es otro tema. Edraioma.
De hecho, hermano, esta palabra es una palabra derivada esta palabra es derivado de edraíos, que es la palabra que está en Colosenses 1:23. Ayúdenme con 1:23, por favor. A ver si podemos darle un poco más de sentido a ese concepto. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ya. Cuando dice firme en la fe, dice edraios. ¿Por qué? Porque la columna además es donde está la firmeza. Pero hermano, ese texto, ojo, a ver, antes de ir a eso, la Escritura nos dice que la iglesia es el fundamento de la verdad. La iglesia es la que sostiene la verdad. La iglesia es la responsable en esta tierra, en este mundo, en esta realidad, de sostener la verdad. Por esa razón es tan importante que cada uno de nosotros asuma el resguardo, la cautela de la verdad. Por esa razón es tan importante, hermano, que nosotros, adelantándome un poco con lo que voy a decir, pero nosotros procuremos que en nuestra vida, que en nuestro corazón, que en nuestros pensamientos, la verdad sea lo que la determine, y de la misma forma a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Porque la responsabilidad que Dios le entregó a la iglesia es ser el baluarte de la verdad. Ahora vamos a leer Colosenses 1:20, el que leyó César, pero yo voy a... César, ¿puedes leer el 21, del 21 en adelante? Y pongan atención, hermano, a la lectura, porque esto tiene directa relación con nuestra vida. Ya no con la iglesia en el sentido general, institucional, sino con cada uno de nosotros. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hermano, el texto parte del versículo 21 es glorioso, ¿no? El versículo 21 es maravilloso. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. La mente enemiga engendra malas obras. Y ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha. ¡Oh, aleluya! ¿No? ¡Qué bueno! ¡Qué privilegio más glorioso! Versículo 23. Sí, en verdad. Un condicional. Sí, en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. O sea, si están en la fe... Ahora, hermano, pero ser cristiano es una mera declaración. La evidencia de que somos cristianos es que estamos verdaderamente edraios en la fe. La definición, hermano, más sencilla de edraios es sentarse o sentado. En simple, la fe del evangelio, sus normas, sus principios, sus reglas. Maté al camarógrafo ahí sí. Sus normas, sus principios, sus reglas. Su opinión respecto a la familia, respecto al matrimonio, respecto a la crianza, respecto a los hijos. Y yo, el santificado, el que era enemigo en mi mente, el que hacía malas obras, el que fui reconciliado en el cuerpo de Cristo, yo
Siento toda mi humanidad, toda mi existencia, toda mi vida en ella. El cúmulo de personas sentadas completamente en la fe constituye la iglesia, el baluarte de la verdad. ¿Me entienden? El problema hoy día es que los cristianos vivimos así. ¿Me entienden la metáfora, no? Apoyamos un poquito en la fe. Hermano, ¿sabe cuál es el problema? Lo dije de forma capciosa. Que aquí, porque el texto dice que los santificados, que los que verdaderamente han sido escondidos en el cuerpo de Cristo, en la muerte de Cristo, los que Dios presentó para sí mismos santos, no están así. El texto dice, si en verdad permanecéis sentados en la fe. ¿Logran ver el problema? Lo que estoy tratando de decirle es que cualquiera que esté así, lo más probable es que no sea cristiano. Lo digo así, sin rodeos. Lo más probable es que en realidad no esté gozando de los privilegios que el versículo 21 y el versículo 22 nos dice. A vosotros también que eran en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Él os ha reconciliado. O sea, el que no está verdaderamente sentado, sino que simplemente apoya un área, una cosa de su vida, lo más probable es que no esté experimentando esto. Entonces ahora, retrotrayendo aquello que nos reúne hoy día, si Dios dice en sus principios, nos dice que el fundamento de la vida o uno de los objetivos, en el contexto de lo que nos reúne, el objetivo de nuestra vida es el matrimonio, entonces yo tengo que querer y comprometerme con ese proyecto. O sea, cualquiera que diga que no quiere casarse, a Dios se opone. ¿Me entienden? Porque Dios mandó como propósito creacional para el ser humano, estoy hablando en general del ser humano, mucho menos el que dice estar sentado, voy a dejar la sillita aquí, me va a servir todo el rato, mucho menos el que dice estar sentado aquí. Hermanos, con esto no estoy diciendo que todos se vayan a casar. Hay un sinnúmero de circunstancias, así como Dios manda, por ejemplo, a que la mujer tenga hijos, Dios mismo también, extraordinariamente, le impide a algunas mujeres a tener hijos. Lo que estoy diciendo es dónde debe alinearse mi corazón. ¿Cuál debe ser la voluntad de mi corazón? La voluntad del corazón de los seres humanos, los redimidos esencialmente, es comprometerse con los propósitos que Dios tiene. ¿Me entienden? ¿Se acuerdan de los 3 enemigos del cristiano? Yo lo digo así no sé si está bien dicho, pero es para fines didácticos. Nada más. ¿Se acuerdan cuáles son o no? Mi familia no puede participar. El resto, los conversamos recién. ¿Se acuerdan los 3 enemigos del cristiano? No. La carne, ¿ya? Le están soplando. Ya, no, silencio, güey. Mi familia no puede participar, dije. Ya, hermano, la carne, entiéndase como carne los pensamientos pecaminosos. Ojo que estoy hablando de cristianos, no estoy hablando de naturaleza pecaminosa. Hagamos la distinción en eso. Partí bien con la letra aquí ya. Ya, carne, el mundo, es decir, el sistema de pensamientos que rige este mundo. Hermano, este va cambiando con las eras, con los tiempos, pero esencialmente los principios son los mismos. Hace 40, 30, 40 años atrás, 50 años atrás en realidad, nos vendían Lucky Strike. ¿Se acuerdan el ícono, el estereotipo de Lucky Strike? ¿Se acuerdan? ¿Saben de lo que estoy hablando, no? El típico hombre macho con moto, fumando,
el vaquero tradicional. Bueno, hoy día ya el cigarro no está bien visto promoverlo, por lo tanto te promueven otras cosas. El éxito, en fin, la vanagloria, las redes sociales, el influencer en redes sociales, pero esencialmente los principios son los mismos. Oponerse a Dios. Ir en contra de lo que Dios ha establecido, oponerse a la silla. Construir un sistema que vaya en contra de la silla. Ya, ok, la carne, el mundo y el tercero es fácil, po. Satanás. Hermano, ¿por qué yo pongo esto aquí siempre? Porque cuando nosotros nos sumergimos a estudiar lo que Dios dice, en realidad vamos a identificar lo contrario justamente en alguno de estos tres elementos. Ahora, esto funciona, es un sistema de oposición, porque efectivamente Satanás, que es el que le pone la forma al mundo, eso es lo que dice Efesios 2, ¿se acuerdan? La corriente de este mundo, oye, el tiro. ¿Qué dice el tilde? Te tiene Yo lo noté, ahí está. Ahí está. ¿Es una razón particular porque era en azul? Ah, no, para diferenciarlo nada más. Nada más que eso. Satanás es azul. Ah, ahora entendí. Ya, hermano. Satanás le da la forma al mundo y el mundo determina nuestros pensamientos. Creo que es un causa-efecto, es un sistema perfectamente lógico, perfectamente fácil, inclusive, hermano, y eso es lo que vuelve más necio el actuar de los cristianos, de aceptar y de comernos literalmente la basura del mundo, porque está ahí, es muy evidente. Es muy evidente cómo el Satanás le da forma al mundo, el mundo nos llena de pensamiento, ¿y qué hacemos nosotros? ¡Oh, más pensamientos del mundo! Mundo, influénciame. Esencialmente, suena ridículo que lo diga, pero eso es exactamente lo que pasa. Exacto. Hermano, saquemos la cuenta. Estos teléfonos hoy día dicen cuánto tiempo en pantalla tenemos. Lo escuché el otro día, no quiero estar robando exhortaciones, pero un predicador decía esto. Saquen la cuenta cuánto tiempo están acá, porque tiene tiempo en pantalla, tiene una aplicación para eso, y compárenlo con cuánto oramos, con cuánto leemos la Escritura. Hermano, pero, hermanos, arrepentidos. No normalicemos esto. Somos verdaderamente el baluarte de la verdad. Somos verdaderamente la iglesia de Jesucristo. Verdaderamente estamos firmes en la fe, sentados en la fe. O sea, somos, hermanos, en nosotros, en la iglesia. Mire, si no es por la gloria de Cristo, lo cual ya es tremendamente peligroso que no nos importe la gloria de Cristo, pero si no es por la gloria de Cristo, piensen en cuántos millones de almas se van al infierno, porque en vez de estar creciendo en Cristo, estamos consumiendo basura. Por último, que el humanismo nos haga despertar. Firmes en la fe. Descansar en la fe, abandonarnos en la fe, muertos juntamente con Cristo. ¿Es puro discurso? Me pregunto yo, ¿es puro discurso? Hermanos, si queremos cambiar eso, por lo menos démonos cuenta, reconozcámoslo. Si lo dejamos escondido, nos sumergimos en una mentira, nunca vamos a corregirlo. Arrepentidos. Necesitamos experimentar un genuino arrepentimiento. Hablaba con alguien hoy día, yo creo que cada iglesia, hermanos, tiene una gracia de Dios. Yo creo que cada iglesia, porque no creo que seamos la única iglesia como familia de gracia, estoy hablando. Cada congregación, para ser más riguroso lo que quiero decir. Yo creo que cada congregación tiene una gracia especial de Dios. Creo que hay congregaciones que son mucho más fuertes que nosotros en otras áreas. Creo que hay congregaciones que son mucho más maduras que nosotros en esta área, por ejemplo, en el ámbito del evangelismo. Hay congregaciones que realmente tienen una vocación, Dios ha despertado en ellos una vocación. Pero yo creo que nosotros, como congregación y también como ministerio, y por cierto, no quiero decir con esto que seamos lo único en absoluto, Dios nos ha concedido una gracia extraordinaria respecto a lo que significa la comprensión de las profundidades doctrinales.
Yo creo que Dios ha traído y nos ha provisto una tremenda responsabilidad en eso. Pero hermanos, comprender las profundidades doctrinales, y con eso no digo que entendamos todo, que tengamos toda la verdad, no me malentiendan, pero sí creo que respecto al promedio de otras iglesias de redimidos, igual que nosotros, yo creo que el Señor nos ha concedido a nosotros una comprensión mayor respecto a las verdades doctrinales. Es una opinión, júzguenla como tal, pero creo que los hechos hablan por sí solos. Pero eso es una inmensa responsabilidad. Porque no puede ser solo teoría, no puede ser solo palabras, no puede ser, el griego, Edraios, Esdras, no sé qué. Qué bonito, la silla, sentarse, ¿y qué? Y si eso no genera, no impacta en mi vida cotidiana, si eso no hace, por ejemplo, que yo verdaderamente no me santifique, no me presente como un sacrificio vivo al Señor, que yo no entienda que no soy mío, que le pertenezco al Señor, que yo no entienda que el propósito de mi vida es su gloria, entonces no sirve de nada. Es pura, hermano, es pura basura, pero ¿saben qué? Es peso que nos acusa delante del propio Señor, porque al que más se le da, más se le demanda. O sea, si de verdad usted quiere tener la menor responsabilidad posible, entonces sepa lo menos posible. Yo creo que el problema es que ya sabe lo suficiente para ser juzgado. Tomémonos en serio, hermano, acabamos de compartir la cena. Yo reflexionaba en esto mientras comía mi pan y tomaba mi vino, como en la magnitud de sobrenaturalidad que hay en ese acto. Y yo le decía al Señor en el momento que el hermano César nos dijo, escudriñense, yo le decía, Señor, escudriñame. Hermano, y de verdad lo digo porque estoy seguro que hay áreas en mi vida que quizás no logro ver, que pueden ofender al Señor. El temor de Dios es una característica del cristiano. Acuérdense que la razón por la cual, o una de las características del hombre impío, es que no tienen temor de Dios, justamente. Tenemos que reaccionar. Hermanos, si el evangelio es la silla donde nos sentamos, a los que nos presentan como santos y sin manchas e irreprensibles, entonces esto necesariamente demanda que el evangelio, que sus normas, que sus principios sean el motor y el fundamento de nuestra vida. Y por ejemplo, en aquello que nos reúne, el anhelo del matrimonio, el ver el matrimonio como Dios lo ve, es algo que debemos los padres promover a nuestros hijos. Es algo que la iglesia debe promover. Es algo que hay que incentivar, es algo que hay que facilitar. Hermano, el matrimonio, lo que quiero establecer a la luz de la Escritura es que el matrimonio no es una opción personal, es un mandato de Dios. Y por lo tanto, como iglesia y como padres cristianos también, aquellos que ya tenemos algo de oportunidad todavía, es algo que debemos promover. Promoverlo respecto a nuestro entorno, a nuestra familia. Y además, hermanos, debemos defenderlo en medio de la sociedad en que nos encontramos. El matrimonio tiene como fundamento la declaración ante Dios, ya eso el hermano Víctor nos enseñó de eso, el matrimonio es mucho más que una institución. Nosotros gozamos de un matrimonio hace poco y el hermano lo dijo, venimos a reconocer lo que Dios ya había hecho, porque el fundamento del matrimonio es más que una ceremonia, quise decir, dije institución me parece, perdón. Es mucho más que una ceremonia, eso quería decir. El fundamento de ella es una declaración ante Dios de una unión entre un hombre y una mujer consumado por medio del acto sexual de la intimidad. Hermano, como una cuestión relevante durante toda la relación. Y cuando estoy hablando de intimidad, no estoy hablando exclusivamente del acto sexual. La intimidad es mucho más profunda que eso. Yo ahora, mientras preparaba esto,
me permitió, en medio de la preparación, adquirir o ir entendiendo algunas cosas respecto particularmente a esto, al tema de sexualidad, de intimidad sexual, que yo creo que algún día vamos a conversarlo como presbiterio, es algo que algún día tenemos que hablar, con matrimonios exclusivos, para poder hablar los temas sin eufemismos, digamos, ¿ya? Por esta razón, debemos unirnos sexualmente solo con quienes serán nuestros esposos o esposas, porque inevitablemente existe un costo emocional o espiritual en la fornicación. Hermanos y hermanas, inevitablemente la fornicación va a conducir, es decir, la unión sexual con aquel o aquella que no es tu esposo o esposa, inevitablemente, además de ser un pecado, es un pecado que tiene una consecuencia especial, una consecuencia particular. Ayúdenme por favor con 1 Corintios 6, 18 y 19, ¿alguien? Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿No ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros? Hermanos, miren, no es el tema hoy día, pero voy a decir solo algunas cosas porque quiero solo enfatizar en lo relevante o en lo relevante que es el vínculo y la intimidad sexual en el contexto del matrimonio, pero me llama la atención la forma como parte este texto. Huid de la fornicación. Exige y demanda una responsabilidad personal. Es el Señor diciéndonos, huyan, hagan lo que está a su alcance, arranquen, llevándolo a nuestro español chileno, arranquen de eso. Cualquier elemento que los conduzca a eso, desarraíguenlo, apártense de eso. Porque este pecado tiene una consecuencia en el cuerpo. Hermanos, por esa razón, necesitamos promover y procurar. Hoy día, por ejemplo, la virginidad es una cuestión que se ha ridiculizado en los tiempos actuales. Y a muchos jóvenes o jovencitas les da vergüenza reconocer esa situación. Hermano, desde la perspectiva de Dios es glorioso si no está casado o no está casada. Eso es lo que hay que promover. Y no tenemos por qué avergonzarnos de eso. Eso es lo normal desde la mirada y desde la cosmovisión de Dios. Porque Dios estableció que el vínculo sexual se dé en el contexto del matrimonio entre el esposo y la esposa. ¿De acuerdo? La unión entre un hombre y una mujer en el contexto del matrimonio engendra o genera como consecuencia los hijos. Hermanos, Dios no entregó a la voluntad de los hombres la decisión de tener hijos. No está mediada por la voluntad de los hombres la decisión de tener hijos. Muchos de nosotros aquí probablemente vinimos a este mundo inclusive sin la participación de la voluntad de nuestros padres. ¿Me entienden? Nuestros padres no tuvieron intimidad sexual diciendo, en muchos casos, diciendo, hoy es un buen día para engendrar un hijo. ¿Me entienden? Algunos dijeron no sería malo, en otros ni siquiera querían. Hay muchos seres humanos que caminamos sobre la faz de la tierra, me estoy incluyendo, no tengo idea, no le he preguntado a mi padre qué pensó o qué pensaron el día que me concibieron. Si fue un gol o no, ¿me entienden? Pero hermano, muchos seres humanos, muchos de nosotros probablemente vinimos a este mundo sin que nuestros padres realmente dijeran, decidamos tener un hijo hoy día. La muestra de eso es que hay muchos padres que quieren tener hijos y no pueden tener hijos. Y muchos que no quieren, tienen hijos. La voluntad del hombre, Dios no le entregó a la voluntad del hombre la posibilidad de engendrar hijos. Pero ninguno vino a este mundo sin la intervención de la voluntad de Dios. Hermano, yo sé que esto lo dije el seminario pasado, pero por esa razón el aborto por violación es una abominación. Porque algunos dicen, oye, pero efectivamente, hermano, la violación es un pecado, vaya del delito, es un pecado aberrante.
forzar a una mujer para tener relaciones sexuales contra su voluntad. Es aberrante eso. Delante de Dios es aberrante. Pero si Dios ha determinado en su soberana voluntad que eso engendre un hijo, que ese acto miserable engendre un hijo, es tan abominable como el pecado, el intento humano de matar a ese pequeño por causa del pecado que lo originó. ¿Me entienden, no? Es similar a que lo mate después de grande porque no le agradó, porque hizo algo que no le gustaba, porque pecó inclusive. Porque Dios, hermanos, Dios no le entregó la voluntad del hombre, la decisión. Hoy día, hermano, yo sé que ustedes, cuando yo digo esto, quizás algunos pueden, oye, a ver, pero hoy día hay 400.000 métodos anticonceptivos. Hermano, los métodos anticonceptivos, tengo que decirlo, no son tan nuevos. Hoy día son mucho más eficaces que antes, pero algunos métodos anticonceptivos llevan varios siglos y algunos hasta milenios inclusive. Hoy día son mucho más eficaces, hoy día son mucho más garantizados y las tasas en sí, pero en el fondo, y lo que el hombre hizo en la dureza de su propio corazón y por muchas otras cosas, lo que el hombre hizo fue más bien entorpecer. Lo que puede hacer es impedir, pero está lleno de casos, yo me sé varios, en donde ni aún los métodos anticonceptivos impidieron la concepción. Porque no depende de los hombres. No fue determinado, entregado a la voluntad de los hombres el hecho o la decisión de tener hijos. Si yo me quiero comprar una casa, voy, la elijo, la financio, firmo y la habito. Un hijo es una consecuencia del cumplimiento de un acto de obediencia. Yo obedezco a Dios casándome y por consecuencia en el contexto del matrimonio vivo lo que implica el matrimonio, el gozo, el deleite de la vida íntima y por consecuencia se engendran hijos. Ayúdeme con un texto, Salmo 127:3. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. El hermano César se va a hallar el premio de la lectura. Creo que es un iPad de hoy día. Un MacBook o algo era. No sé, algo así leí en el... Sí. Salmo 127:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Hermanos, los hijos son entregados completamente por Dios, de Él vienen y por consecuencia a Él tenemos que rendirle cuenta por lo que hagamos con ellos, porque son una herencia de Dios. Y aquí empezamos a adentrarnos un poquito ya en lo que implica los hijos y la crianza. Hermanos, como nosotros no participamos, porque Dios no entregó a la voluntad de los hombres, de los seres humanos, digo, el hecho de tener o no tener hijos, de engendrar o de no engendrar hijos, como son una herencia de Dios, o sea, es Dios quien de alguna forma nos instrumentaliza para hacernos a nosotros participar de algo que le pertenece a Él. Son hijos también aquellos que han venido por adopción. Ojo, quiero enfatizar en esto. Aún más, Dios mismo promueve la adopción como una forma de engendrar hijos en las mismas características que un hijo concebido en el vientre. Desde la perspectiva de Dios, hermanos, la adopción y la concepción son dos formas absolutamente legítimas para tener hijos. La muestra más evidente es que Dios concibió y adoptó. Dios fecundó el óvulo de María y nos adoptó a nosotros por el puro designio de su voluntad. ¿Me entienden? Dios participó de estos dos mecanismos para tener y a engendrar a sus propios hijos. Por lo tanto, delante de Dios es exactamente lo mismo. No es que un hijo adoptado tenga menos responsabilidad por el hecho de que yo fui y lo escogí
al hijo que se concibió por este ejercicio de obediencia en el contexto del matrimonio, de intimar con mi mujer, en mi caso, digo, y concebir un bebé. ¿Se entiende, no? Pedro dice que somos semilla de Dios. La palabra ahí es semen. Simiente de Dios. O sea, fuimos, por consecuencia, somos consecuencia de un acto, voy a decirlo así para explicar, reproductivo de Dios en nosotros. Y a su vez nos adoptó como sus hijos. Pero, hermano, lo que quiero, para efectos de lo que estamos compartiendo, explicar que no hay ninguna diferencia. Ambos son hijos y ambos son herencia de Dios y de ambos somos responsables, indistintamente el mecanismo con el cual los engendramos, los incluimos en nuestro núcleo familiar. Como tener hijos es consecuencia al deseo y a la voluntad de Dios, a Él nosotros tenemos que rendirle cuenta. Y es importante que comprendamos cuáles son las implicancias que esto tiene para los padres. Hermanos, los hijos son, por un lado, una forma de trascendencia terrenal. Usted y yo no habitaremos siempre acá. Algunos, los más robustos, llegarán a los 90, 100, estamos, espero no se malentienda, pero celebrando, no sé cuántos conocieron a la abueli, a la hermana Adriana de Santiago, me imagino que la Zafiro, una hermana, yo creo que algunos la vieron en algún evento, una abuelita, sí, pues nosotros, pero respecto a los demás, es una abuelita, sí, hermano, la he visto, sí, yo creo que sí la he visto, al último tiempo andaba en su silla de ruedas, 103 años, falleció ayer. Una mujer fiel, un pilar en la congregación. Yo la conocí además cuando ella estaba muy vital, muy chora además. Por eso digo, celebramos porque ella llegó primero hasta los 103 años, 103, 104, si mal no recuerdo. Dios le concedió una vida larga y pudo honrar al Señor. Pero hermano, 103 años. Una baluarte de la iglesia en ese caso. Pero 103 años, no más. 104, 110, los muchos extraordinarios son, pero contados, son muy pocos. Pero nosotros no vamos a trascender. La abueli, con todo respeto, quiero que me entiendan nada más, no trasciende más que los 103 años que vivió. ¿Pero qué le queda? La hermana Nedina, la hermana, ¿cómo se llama la otra hija? Nelly. Me falta una, pero no me acuerdo cómo se llama. ¿Tiene dos nuevas? Ah, sí, pues ya. Hermano, 2 hijas. ¿Cómo trascendió esta hermana? Por medio de sus 2 hijas. Y si logró transmitir sus criterios, su visión, sus perspectivas, lo que logró es transmitir, es darle una trascendencia por medio de sus hijos a esa visión, a esa perspectiva. Que en el caso nuestro, los redimidos, y no dudo que la muestra más clara de ella, de que esto ahí funcionó, es que sus 2 hijas siguen congregándose, son además tremendas herramientas. ¿Ah? Su nieto, ¿verdad? Hay una tercera generación ahí. El Benja ahora. El Benja también, ¿me entiende? Los hijos son una forma de trascender. Hermanos, si yo me aseguro de convertir, yo hice este cálculo, si yo me aseguro de convertir a mis 3 hijos, ahora hermano, voy a decir esto y después quiero hacer un matiz para que no me malentiendan con esto, pero si yo logro impactar a mis 3 hijos como agentes de cambio con el Evangelio, con su moral cristiana, en 10 generaciones estaré impactando a 170.000 personas. Saqué la cuenta, el año 2323, calculando una generación de 30 años, que es más o menos la edad de, estamos llegando, implica un impacto de 170.000 personas. Hay 50.000 variables, yo lo sé. Pero hermanos, cuando nosotros vemos la cultura israelita, pareciese ser que es factible. Usted analiza el Israel del último tiempo con el Israel del principio, de cuando llegó la ley, había un montón de distorsiones, pero habían elementos que estaban absolutamente arraigados en ellos. Hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad en esto,
Porque los hijos además son la forma en que tenemos de poder darles trascendencia terrenal a nuestra existencia. Los hijos son ineludiblemente una inversión de nuestra vida. Como toda herencia recibida, tenemos una responsabilidad con ella, de honrar los criterios de aquel que nos la heredó. Por esta razón, no podemos eludir las necesidades de ellos y debemos comprometernos con atender sus necesidades. Comilla, o abre paréntesis más bien, no confundir con sus deseos. Las necesidades de los hijos no son necesariamente, y yo me atrevo a decir que la mayoría de las veces no son sus deseos. Pero sin embargo, hoy en día, como fruto de nuestra sociedad individualista y materialista, muchas veces los hijos son vistos como una carga que nos impiden disfrutar la vida. Algunos padres inclusive sacrifican a sus hijos sobre el altar del consumismo, los dejan al cuidado de otros mientras ellos se dedican a ganar dinero. Hermanos, no fuimos llamados a brindarles alegría, sino a formarlos, destaco esa palabra, en amor. Muchos también pasan la responsabilidad que Dios le ha asignado a ellos, la responsabilidad de los padres dadas por Dios, se la entregamos al colegio o a la iglesia, o a la nana muchas veces. Pero hermano, un reclamo recurrente de los profes, no sé si es su caso hermano, pero lo he escuchado muchas veces, decir, oye, me mandan los cabros para que yo los críe, para que yo corrija lo que ustedes no son capaces de corregir. Los profesores dicen esto. Porque muchas veces, hoy día, muchos padres abandonaron el rol que tienen delante de Dios. Hermano, yo al mundo no le pido nada. No espero nada del mundo. Si el mundo está caído, el mundo está corrompido, va a arder en el infierno. Pero es inaceptable esa falta de compromiso, esa falta de responsabilidad en los redimidos. Si en verdad estáis firmes, sentados en el Evangelio y sus principios.